Ahora sí, pórtense bien, por favor, está grabando. Así que voy a pedirle a Miki, por favor, si puedes orar para iniciar la clase. Y nos... Sí, claro. Bueno, oramos, hermanos. Padre y bendito, Padre Dios Todopoderoso, toda la honra y gloria, Padre, sea para ti en esta noche especial, Señor, que estamos aprendiendo más sobre tu palabra, Padre bendito. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por el cual tú nos diste esta esperanza eterna, Padre Santo, y gracias por también la tecnología que nos das para poder seguir compartiendo con mis hermanos aquí en Lima, en Salamanca, Padre Santo, y seguir aprendiendo tu palabra cada semana, Señor bendito. Padre, cuida la salud de mis hermanos y presente a los que puedan estar escuchando la clase después, Padre Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, la última clase, creo que terminamos el capítulo 3 de Juan, ¿sí? Y vamos a entrar al tema interesante de la mujer samaritana, ¿sí? Como siempre, vamos a leer el texto bíblico. Vamos a leer hasta el versículo 42, ¿sí? Y ahí analizamos, bueno, leemos todo de golpe y analizamos después parte por parte, ¿sí? Cabe mencionar que en la clase pasada también vimos que había cierta rivalidad entre los discípulos de Juan el Bautista, que aún estaba en ministerio activo, y los discípulos de Jesús, ¿eh? Pero Juan Bautista haciendo pues otra vez su demostración de humildad y de reconocer su rol en el ministerio, su ministerio terrenal, ¿no? Con humildad él reconoce de que sobre Jesús él no hay nadie, ¿no? Y él solamente es el asistente, el ayudante, ¿no? El que debía anunciar las cosas, ¿no? Entonces, empezamos leyendo capítulo 4 de Juan, ¿sí? ¿Estamos todos ahí con sus Biblias? Como siempre les recuerdo, estoy usando Reina Valera 1960 para la clase de hoy, ¿sí? Leemos entonces. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Eran como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y de quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido.
Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Con esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora que viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario, y recoge el fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo les he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hasta ahí lo dejamos. ¿Sí? Hay bastante información que analizar. Vamos a compartir el PowerPoint. Ya está. ¿Se ve? Listo, ¿no? Sí se ve, creo que sí. Listo. Entonces tenemos que los 3 primeros versículos mencionan de nuevo el tema de la disputa de los bautizos, ¿sí? Juan bautizaba y también los discípulos de Jesús bautizaban, ¿no? Y esto estaba trayendo gran popularidad, ¿no? Tanto Jesús como Juan Bautista eran vigilados de cerca también por las autoridades judías por causa de su mensaje sobre el arrepentimiento y el reino, ¿sí?
Jesús, viendo su gran popularidad y queriendo evitar cualquier conflicto con los fariseos y con los discípulos de Juan el Bautista, retoma el viaje en dirección hacia el norte. Y quiero que vean el mapa, a ver, antes de cualquier cosa. ¿Se ve el mapa? Miki señala así con el pulgar, a ver si yo te estoy viendo ahí. Ah, genial. Acá tenemos a Samaria, ¿correcto? Este caminito en rojo es el camino que tenían que tomar para ir de Galilea hasta Jerusalén, ¿correcto? Este caminito que está con el cursor en rojito. Entonces, Jesús en algún momento del viaje va a quedarse aquí en Sicar, ¿correcto? Y de Sicar se ve el monte Gerizim. ¿Y por qué lo menciono? Ahora van a ver por qué lo menciono, ¿sí? ¿Correcto? ¿Ven la línea roja? Esta línea roja de aquí es el camino que Jesús tomó para ir de Jerusalén a Galilea y de Galilea a Jerusalén. Ese era el camino que todo el mundo tomaba, ¿sí? Regresemos a la presentación. Entonces, en tierras de Samaria se produce el encuentro entre Jesús y un personaje especial, pero que representaba tres problemas, ¿sí? Problema número uno de este personaje, que esta persona era samaritana, o samaritana, ¿no? Porque es mujer. La enemistad entre judíos y samaritanos ya existía alrededor para esa fecha, alrededor de 700 años más o menos. Y se inició desde el cautiverio de Babilonia. Los de esas tierras, al haberse casado, ojo que los samaritanos son descendientes también de Israel, ¿sí? Son considerados dentro de las tribus, o sea, descendientes de las tribus de Israel, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Que los descendientes de las tribus de Israel que vivían en esas tierras ya se habían casado con personas de diferentes nacionalidades, ¿no? Perdieron su identidad como hijos de Israel, y a tal extremo que se negaron cuando se propuso reconstruir el templo de Jerusalén, ellos se negaron a reconstruirlo, ¿no? Y quisieron tener su propio lugar de adoración, construir su propio templo en el monte Gerizim, ¿sí? Por eso es que cuando la conversación se da entre Jesús y la samaritana, y dicen, este monte, yo me imagino que están viendo los dos al monte Gerizim, y dicen, este monte adoramos, ¿no? Pero ustedes quieren que ustedes vayan que a Jerusalén vaya a adorar, ¿no? Que también está sobre otro monte, sobre el monte de Sión, ¿no? Eso ya en otro momento vamos siempre los montes tienen cierta relevancia en la adoración del pueblo judío, ¿sí? Tenemos el primer problema que era samaritana, ¿no? Entonces sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevan, ¿no? Desde hace ya un buen tiempo, ¿no? Desde la fecha, desde el momento que se da esa conversación, ¿no? Segundo problema, ella era una mujer. Culturalmente hablando, o sea, en esa época, las enseñanzas rabínicas, ¿no? Lo que proponían los fariseos era que no estaba bien visto conversar con una mujer, ya que la mujer era socialmente inferior a los hombres, ¿no? Y peor aún si esta mujer era samaritana, ¿no? Porque las leyes también condenaban a las mujeres samaritanas, ¿no? Entonces ya por el tema de las normas que ponían el consejo de Sanedrín, que hemos visto tantas veces, ¿no? Los fariseos, y que ponían normas y norma tras norma, que a veces eran tan absurdas que eran difíciles de seguir, ¿no? De poder cumplir, condenaban a la mujer, o sea, no condenaban, sino de que la tenían por ser inferior, pero sí condenaban a las mujeres samaritanas, ¿no? Problema número 3 de esta mujer, que vemos en el texto, ¿no? Ella tenía un pasado manchado, o por decirlo así, un pasado turbulento, ¿no? Jesús, acordémonos, y no es la primera vez que Juan hace esta explicación, ¿no? Juan sabe lo que hay en tu cabeza, ¿no? Sabe qué has hecho, ¿no? Perdón, Jesús, ¿no? Porque es Dios, ¿no?
Él puede ver tus pensamientos, Él puede ver tu pasado, ¿no? Tu presente, lo que hay en tu corazón. Entonces, ella ya se había casado 5 veces, ¿no? Y la persona con la que estaba viviendo en ese momento no era su esposo, ¿no? Y eso nos deja pensando, como podría pasar con una persona el día de hoy, ¿no? Que lejos de estarla juzgando, debemos estar pensando en la clase de conflictos, los rechazos, la inseguridad, la vergüenza y el dolor que ella, como mujer, como persona, pudo haber experimentado en las relaciones que ha podido fracasar, ¿no? Yo no creo que ella se haya casado 5 veces porque ella ha querido, ¿no? Eh, ha tenido mucho dolor, muchas malas experiencias, ¿no? Eh, entonces, al igual que el día de hoy, ¿no? Si no nos encontramos con una persona como la persona samaritana, esperemos que lo primero que sea, nuestra primera reacción no sea de juzgar, sino de que las cosas se dan por algo, ¿no? De un trasfondo de repente de vergüenza, de dolor, de inseguridad, ¿no? Que obviamente Jesús lo sabía y lo entendía perfectamente, ¿no? Está desarrollándose la escena del pozo y él menciona el agua viva, ¿sí? Aquí Juan aplica un concepto ya conocido en el Antiguo Testamento, ¿ya? En las Escrituras, el Señor condena, en Jeremías, sobre todo en Jeremías 2:13, el Señor condena a los judíos desobedientes por haber rechazado a Él, ¿no? Fuente de agua viva. Vamos a leer Jeremías 2:13, ¿sí? Porque ahí el Señor se reconoce así, o sea, se menciona a sí mismo como la fuente de agua viva. Jeremías 2:13. Jeremías 2:13 dice lo siguiente: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, ¿no? Entonces ahí Dios se reconoce a sí mismo como que es la fuente de agua viva, ¿no? También los profetas del Antiguo Testamento esperaban un tiempo en el cual saldrán de Jerusalén aguas vivas. Y esto también lo encontramos en Zacarías 14:8 y Ezequiel 47:9, ¿no? Este PowerPoint lo estoy enviando por correo, le he enviado a algunos ya por correo. No desesperemos tanto en anotar los versículos, ¿sí? Yo lo que quiero decir con esto es que este concepto de agua viva ya estaba presente en el inconsciente de toda persona que haya leído, haya estudiado las escrituras, y consideremos también que los judíos eran bastante conocedores, ¿no? De las escrituras, ¿sí? Esta metáfora habla del conocimiento de Dios y de su gracia que provee limpieza, vida espiritual y poder transformador del Espíritu Santo, ¿sí? Jesús aprovechó la sed física de la samaritana para explicarle su necesidad de transformación espiritual, ¿no? Muchas veces uno también aprovecha situaciones reales para explicar cómo es Jesús aprovechaba situaciones reales, situaciones cotidianas para explicar cómo era el funcionamiento o cómo iba a ser el funcionamiento del reino de Dios, ¿sí? La mujer samaritana, ¿sí? Al igual que Nicodemo, no entendía lo que Jesús le decía acerca de su necesidad espiritual, ¿no? Acordémonos, ¿no? Jesús le propone a Nicodemo que nadie va a entrar de nuevo al reino de Dios si es que no nace de nuevo del agua y con el espíritu, ¿no? Y entonces Nicodemo entraba pero ¿cómo voy a nacer de nuevo yo siendo viejo, ¿no? Porque lo veía desde el punto de vista lógico, terrenal, ¿no? Yo estoy viejo, no puedes volver a nacer, ¿no? Igual la mujer, ¿no? Cuando Jesús le dice, yo tengo agua viva, ¿no? Dame esa agua, yo quiero esa agua porque yo ya estoy cansada de venir todos los días a sacar agua del pozo, ¿no? Eso es lo primero que se le vino a la mente a la mujer samaritana, ¿no? ¿No? O sea, Jesús le decirle que tiene agua viva, ella pensaba que esa agua le haría, dicha agua le exoneraría de ir al pozo de Jacob todo el tiempo, tan seguido, ¿no? Luego ella comprende, además, o sea, luego ella comprende por el conocimiento de Jesús acerca de su vida personal,
al igual que Natanael, ¿no? Yo sé qué haces, ¿no? Yo sé que yo tengo información que solamente tú pudiste haber sabido, ¿no? Que Jesús tenía inspiración divina, ¿no? Esa fue la clave para que la mujer samaritana entienda quién era Jesús, ¿no? Porque él tenía información que solamente ella sabía, ¿no? Jesús sigue y además dice el tema de los verdaderos adoradores, ¿sí? Jesús indicó que la hora viene, ¿no? ¿Qué se refiere con que la hora viene? Se refiere a su muerte, a su resurrección y ascensión, ¿no? Esa hora, ¿no? Donde se podrán adorar a Dios desde cualquier lugar, ¿no? También dijo que la salvación viene a través de los judíos, haciendo clara alusión a su persona, ¿no? Jesús viene del pueblo judío, ¿no? De las tribus, del pueblo, exactamente de Judá, ¿sí? De David. Dios es espíritu, invisible, en oposición a la naturaleza física o material del ser humano, ¿no? A Dios es necesario adorarlo en espíritu y en verdad, con un corazón dispuesto, con una actitud correcta y acorde a las escrituras reveladas y centradas en el verbo hecho carne. Es decir, la verdadera adoración es acorde al nuevo, a lo que vendría a ser después de la muerte de Jesús, ¿no? Él dice, ¿no? A la hora viene, o sea, después de que Él muera, resucite y ascienda al cielo, ya no va a ser necesario porque nosotros seremos, ya no habrá un templo físico, sino que cada uno de nosotros seremos templo, ¿no? Y no habrá un lugar físico para adorar al Señor, sino que lo adoraremos con nuestro espíritu, ¿no? De una manera correcta, ¿no? Con vidas transformadas, ¿no? Eso es lo que quieres, ¿no? Ese es el verdadero adorador, ¿no? ¿Sí? Los samaritanos también creían en la venida de Mesías, ¿sí? Acordémonos que ellos también tenían también ese concepto en su cabeza de que vendría un Mesías, y entonces Jesús se revela a sí mismo como el Mesías, ¿no? Él no tiene reparo de decir yo soy, ¿no? ¿Eres Jesús? Sí, yo soy. ¿Eres el Cristo? Sí, yo soy el Cristo, ¿no? Y esta declaración es lo que va a dar, en esta declaración va a girar toda la conversación, ¿no? ¿Sí? El versículo 26, ¿no? Jesús le dijo, yo soy, ¿no? El que habla contigo, ¿no? Ese es el Mesías, el Cristo, el que venga a declarar sobre todas las cosas, ¿no? Él, ¿no? La mujer samaritana dice esto, y Jesús dice, no, yo soy esa persona, ¿no? Sin ningún problema, sin ningún reparo, ¿no? Ahora dice, en el transcurso que se da esta conversación, llegan los discípulos, ¿no? Y se sorprende lo que está sucediendo, ¿no? ¿Se imaginan todo lo que hemos visto hace un ratito, de los 3 problemas que había? Bueno, imposible que sepan del tercer problema, ¿no? Pero al menos del primero y del segundo problema sí, ¿no? Está hablando con una mujer y está hablando con una samaritana, ¿no? Y se sorprenden, ¿qué está pasando aquí, no? Y entre tanto que los discípulos llegan, la mujer se va hacia la ciudad y anuncia a los hombres, a los samaritanos que allá viven, lo que había pasado, ¿no? Incluso esta mujer samaritana desliza la idea de que tal vez esta persona con la que estuvo hablando fuera el Cristo, ¿no? Los hombres, sin dudarlo, al oír el testimonio de la mujer, fueron a buscar a Jesús. ¿Se dan cuenta ustedes de que las personas que más activamente eh, creen, buscan, participan, no son necesariamente judíos? Eso es como para pensarlo, ¿no? Porque Juan arranca el libro diciendo, "No, fue a los suyos, pero los suyos no lo recibieron", ¿no? Entonces esa constante siempre se va a dar esas en las historias que cuenta Juan, ¿no? Habla con gente que no son judíos, no son de su pueblo, pero que toman mucho más interés y creen más fervientemente en él que su propio pueblo, ¿no?
Entonces, ¿qué más? Llegan los discípulos y hablan de comer, ¿no? Y Jesús les menciona algo. Yo tengo una comida, ¿no? Y al igual que la mujer samaritana, entendieron los discípulos de manera literal y pensaron otra vez la testarudez humana, ¿no? De no poder ver más allá de lo que Cristo estaba diciendo, ¿no? En ese momento, ¿no? Y pensaron que alguien ya le había traído comida, entonces pensaron en comida material, ¿no? Y la comida de que hablaba Jesús es de que haga la voluntad del que me envió, ¿no? Y eso lo podemos leer eh, para que lo puedan leer después en Deuteronomio 8:3, ¿sí? Haciendo paralelo con la siega de los cereales, ¿no? Ten en cuenta, otra vez, Jesús usa hechos cotidianos para explicar realidades celestiales, ¿no? Realidades divinas, ¿no? Hace el llamado a sus discípulos a evangelizar, ¿sí? Y esto traerá recompensas y frutos que proporcionan gozo eterno, ¿sí? Por las palabras de Jesús, muchos samaritanos creyeron en él, ¿no? Y inclusive al parecer sus palabras tuvieron mejor acogida que la que tuvieron teniendo entre los judíos, ya que le invitaron a pasar tiempo entre ellos. Los samaritanos reconocieron a Jesús, al final se queda con ellos 2 días, reconocieron a Jesús como el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Sí? Qué, qué fácil hubiera sido el ministerio de Jesús si lo mismo que pasó con los samaritanos, ¿sí? Hubiera pasado con los judíos, ¿no? Que todos los judíos hubieran creído en él, ¿no? Pero bueno, ese era el plan que, bueno, eso ya estaba pues previsto por Dios, ¿no? Y de nuevo, haciendo hincapié en el hecho de que los pueblos que no eran judíos eran los que mayor fe demostraban, ¿no? Igual va a pasar con los ministerios el ministerio de los apóstoles futuros, ¿no? Los judíos van a tener más resistencia a creer que los griegos, ¿no? Por los extranjeros, ¿no? Entonces, Jesús y sus discípulos llegan, se quedaron en tierra de Samaria, como decía, 2 días, y fueron en dirección a Galilea. Los galileos recibieron a Jesús curiosos, ¿no? ¿Se acuerdan que primero había ido a Jerusalén por la fiesta, ¿no? Entonces había unos galileos que estaban, como dicen, ¿no? Curiosos por lo que habían visto en la fiesta, se fueron a Jerusalén también, ¿no? En otras palabras, al parecer ellos iban a Jesús, los judíos, más por curiosidad o chisme que por la fe, ¿sí? Contraste de nuevo la actitud de samaritanos y la actitud de los judíos. Los samaritanos fueron, creyeron, inclusive pidieron que Jesús se quedara con ellos, ¿no? Algo lo cual Jesús accede y se queda un tiempo con ellos. En cambio, los judíos iban en busca de Jesús más por la curiosidad, más por las señales que hacía, que por que realmente creyeran en él, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿De repente algo que quieran aportar? Pueden abrir su micrófono y preguntar algo si quieren. Julio, Sí, Edmundo, cuéntame. por favor, que no he entendido las clases. Quisiera que tú me digas, los samaritanos y otras razas tenían diferentes creencias porque anhelaban escuchar la palabra de las buenas nuevas de Jesús o querían transformarse. A ver, habíamos explicado al principio que los samaritanos eran también descendientes del pueblo de Israel. ¿Sí? Eran descendientes. Ellos tenían como libros sagrados, por decirlo así, los mismos libros sagrados que tenían los judíos. Pero ¿qué pasaba? Imaginémonos lo que pasó aquí en Perú, ¿no? En Perú vinieron los conquistadores con una religión
que es cristiana católica, ¿no? Y sobre el cristianismo católico, la gente que vivía aquí, los quechuas o el pueblo que haya vivido aquí, tenían su propio sistema de creencias, ¿correcto? En el cual estos dos sistemas de creencias, digamos que uno se come al otro, pero al momento que uno se come al otro, adquiere costumbres de otra creencia, ¿sí? La otra creencia, ¿no? Las huacas ya no fueron las huacas, fueron reemplazadas por iglesias, ¿no? Hay ciertas costumbres de las costumbres paganas o las costumbres de estas, que se van mezclando con tu creencia principal, ¿no? Es decir, al relacionarse el pueblo samaritano hace 700 años de estarse casando con gente de otras nacionalidades, por decirlo así, su religión, ya, o sea, es decir, que ellos que eran judíos ya no tenían el mismo sistema o no creían en el mismo sistema. Cuando los judíos regresaron y se propuso reconstruir el templo, ellos dijeron, no, porque yo ya tengo mi propio templo en el monte Gerizim, ¿no? Por eso es que los samaritanos tenían, como decir, previamente entendían lo que era la religión judía, ¿sí? Pero era como un pueblo que a lo largo del tiempo y por adquirir costumbres, por adquirir cierta influencia de otras religiones, de otros sitios, se hicieron en cierta forma enemigos de los judíos, ¿no? Pero ellos tenían el sistema de creencia igual, ¿no? Ellos creían en Abraham, creían en un Mesías, creían que iba a volver el reino ¿no? Que iba a haber un reino, un Cristo, el ungido, ¿no? El rey esperado, ¿no? Que volviera a las cosas en orden, ¿no? Como debió ser, ¿no? Como debería ser, ¿no? Julio, otra pregunta, por favor. Sí. Al decir, yo les voy a dar agua viva, ya está explicando que van a dar las buenas nuevas. Sí. Regresemos al punto Explíqueme, del por agua favor, viva, ¿sí? eso. Explícame eso, por favor. Repetimos el tema del agua viva, ¿sí? ¿Ya? El concepto de agua viva ya existía en el Antiguo Testamento, como hemos leído en Jeremías, ¿sí? Porque Dios se reconoce a sí mismo como agua viva, ¿sí? Hemos leído en Jeremías 2:13 Sí. que el pueblo de Israel en su momento, en ese texto de Jeremías, niega a Dios, o sea, da la espalda a Dios, que es el agua viva, ¿no? Y que ellos construyen o sea, como que ellos buscan fuente de agua en otros lados que no es Dios, ¿no? Y por eso el Señor les saca en cara eso, ¿no? Al pueblo de Israel, en Jeremías. Ahora sí entendí. Ya comprendí. ¿Sí? Entonces el Señor condena a los judíos desobedientes, ¿no? Que no han rechazado a Dios, porque Dios es la única fuente de agua viva, ¿no? Exacto. Ajá, Jesús es la única fuente de agua viva, ¿no? Entonces los profetas del Antiguo Testamento esperaban un tiempo en el cual también saldrían aguas vivas, ¿no? Y esta metáfora, porque Jesús está usando una metáfora aquí, ¿no? Habla del conocimiento de Dios, o sea, las buenas nuevas, como bien dice hermano. El conocimiento de Dios y de su gracia es la única fuente de vida espiritual, de proveer limpieza espiritual, y es la única fuente de transformación, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, es la única fuente de transformación. Es la única forma que nosotros podamos adquirir vida eterna, ¿no? ¿Sí? Y obviamente Jesús usa esta metáfora, y como digo, es conocida, porque también los samaritanos leían las escrituras, ¿no? O sea, no siendo descendientes de Israel, ¿no? Y aprovechando también la escena del agua, ¿no? Tengo agua, entonces, mira, esta agua que tú estás tomando, mujer, te va a satisfacer tu sed, ¿no? Claro. Física, ¿no? Momentánea. Pero tú vas a seguir viniendo por agua, ¿no? Pero el agua que yo tengo, que es el agua viva,
el agua transformadora, el agua para vida eterna, ¿no? Ahí viene la analogía. Entonces, ¿qué es el agua viva? Entonces es Dios, ¿no? El Evangelio, ¿no? ¿Sí? Ahí Sí, está. gracias. ¿Está claro, hermano? Sí, gracias, hermano. Listo. ¿Cómo andamos de tiempo? A ver, Todavía avanzamos un faltan 3 poquito horas, más. hermano. Un poquito Faltan más. 3 horas todavía. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a No, leer más el bien, texto. ¿Sí? Julio, Vamos a ir a Juan 4. Julio, Sí, sí, el mundo. la comparación o sea, el resumen que sale de Jeremías 2:13 con el agua viva, eso quisiera que nos explicas un poco más profundizado para que sea entendible, para poder usar los momentos adecuados. Ya, entonces, no, lo que te repito, o sea, en Jeremías, el texto de Jeremías, Dios se reconoce a sí mismo, o sea, él dice, yo soy el agua viva, ¿no? Yo ¿Ya? soy el agua viva, pero ¿Ya? ustedes buscaron e hicieron, o sea, ustedes buscaron agua de otro lado, ¿no? Se construyeron cisternas y buscaron agua de otro lado, ¿no? Es como decir, yo siendo el agua viva, me rechazaron Sí, y sí. fueron por buscar otra agua, que esa agua no les va a servir, ¿no? Es como en la samaritana, ¿no? Esta agua que tienes aquí en el pozo, te va a saciar tu sed, ¿no? Pero te va a volver a dar sed, ¿no? Y vas a regresar, y vas a regresar, y no va a solucionar tu problema al fin y al cabo, ¿no? Solamente está parchando, ¿no? Pero yo, Jesús, soy el agua viva. En mí tienes vida eterna, ¿no? Y no vas a tener sed nunca más, ¿no? Si tú estás conmigo, no vas a tener sed nunca más, no vas a estar siempre, vas a estar con Dios, vas a estar viviendo una vida plena, ¿no? En Cristo, ¿no? Julio, Sí, Julio, y Deuteronomio nos está obligando a hacer la voluntad de Dios o qué es? Explícame eso. a ver, dice acá, el tema de la comida, ¿no? En Deuteronomio 6:3, ¿no? No, yo tengo acá, a ver, Deuteronomio 6:3 me dices, a ver. No, no. 8:3 que tú me has Ah, ya, explicado, tú que Deuteronomio has dado 8:3, correcto. clase. Ahí no me saques otro texto, ¿no? Deuteronomio 8, lo leemos también, ¿ya? Está hablando de la comida, ¿sí? ¿Se acuerdan? 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerse saber que no solo de pan vive el hombre, más de todo de lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, ¿no? Claro. ¿Por Es qué decir, dice eso? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué explica eso? No solamente vivirá el hombre de pan. O sea, dame un resumen. no, a ver, lo que te dice acá, no solamente es tu voluntad, sino Dios te sostiene, Dios te da, ¿no? Tú no solamente te puedes fijar, no solamente es vivir porque tienes comida, porque tienes agua, porque tienes aire, es más allá, ¿no? Tu vida no se basa solamente en tu existencia terrenal, ¿no? Porque hay un más allá, ¿no? Es como decir, ¿no? Yo vivo el ahora, yo no vivo el ahora, yo soy cristiano porque yo no vivo el ahora, porque yo quiero estar con Dios en mi morada celestial. Yo no soy terrenal, yo no soy del mundo, yo soy soy ciudadano del cielo, ¿sí? No solamente vivo de pan, yo vivo de las palabras, vivo de las promesas de Cristo, que voy a estar en o sea, una vida eterna con Él, ¿no? No nos debe preocupar tanto, ¿no? El ahora. No nos debe preocupar tanto los problemas,
Porque problemas siempre van a haber. Sufrimientos, aflicciones, siempre van a haber. Lo que nos debe preocupar es llevar una vida acorde al Espíritu, ¿no? Acorde a la palabra de Dios, ¿no? Y por eso él dice, ¿no? ¿Qué comida estás hablando? Dice Jesús, ¿no? Es la voluntad de que me envió, es decir, poder liberar al mundo del pecado y hacer ser la puerta de entrada para que nosotros también seamos llamados hijos de Dios. Esa es la voluntad del Padre, ¿no? Que Cristo menciona aquí, ¿no? Todos estamos preocupados por comer, o sea, pero nosotros tenemos que tener que tanto el agua como la comida, o sea, el agua viva de Dios, así como Dios también daba el maná del cielo, ¿no? Para que el pueblo pudiera comer, pero de eso no está hablando de satisfacer tus necesidades físicas, sino de satisfacer o llevar una vida espiritual plena, ¿no? Independientemente de las cosas que nos puedan pasar, buenas y malas, ¿no? Buenas y malas. Porque el hecho que yo tenga más dinero, o que tenga más poder, o que tenga mejor posición, no me hace menor o mayor cristiano, ¿sí? Si es que mi vida no es acorde a la voluntad de Dios, ¿no? Así es. Muchas gracias. Gracias, maestro. No, de nada del mundo. Listo. Entonces, avanzamos un poquito más, ¿sí? Ya está bien, dale. Avanzamos un poquito más para no, para un poco aprovechar la noche. Vamos a capítulo 4 de Juan, versículos 46 a 54. Nos estamos quedando en el versículo 42, vamos a leer lo que faltaba y seguimos hasta el versículo 54, ¿no? 2 días después salió de allí y fue a Galilea, ¿no? Él estaba en Samaria, acuérdense, ¿no? Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, ¿no? Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieren señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, el siervo del rey, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Correcto? Entonces habíamos visto al principio que acá en el ministerio de Jesús se dan 7 señales o milagros, ¿correcto? Esta es la señal número 2. El milagro número 2. Entonces, Jesús otra vez está en Caná, ¿no? Qué casualidad. Justo está donde pasa la primera señal, está de nuevo ahí en Caná de Galilea, ¿correcto? Y ahí se le acerca el oficial que vivía en Capernaum, ¿sí? Cuyo hijo estaba enfermo. Es decir, acuérdense, Jesús está en Caná. El oficial viene de Capernaum. El hijo enfermo está en Capernaum, ¿sí? El oficial está, al oír que Jesús estaba en dirección a Galilea,
fue donde él, suplicando y rogándole que sane a su hijo, que estaba mortalmente enfermo. ¿Sí? Ante este pedido, Jesús exclamó, si no viere señales y prodigios, ¿no? Y esto lo decía ya que con él, ¿no? En ese momento había gente alrededor suyo, ¿no? Había pueblo de Galilea, ¿no? Que su reacción por lo general era la equivocada, porque ellos solamente se centraban en los hechos prodigiosos y pasaban por alto la persona de Cristo, ¿no? El pueblo galileo vivía en un profundo estado de incredulidad. Qué diferente con lo que acabamos de leer del pueblo de los samaritanos, ¿no? Los samaritanos creyeron solo con escuchar a Jesús, sin ver ni una sola señal prodigiosa. Solo con escuchar a Jesús, tanto la mujer como los hombres de Samaria creyeron. Aquí, los judíos ya habían visto señales prodigiosas de Jesús, pero ni así creían. ¿Sí? Eso, como digo, demuestra en qué estado espiritual, en qué estado moral o como lo quieran decir, se encontraba el pueblo galileo, el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, Jesús dice, ¿no? Como diciendo un poco con decepción de repente, si no viera señales y prodigios, no estarían aquí viendo lo que hago, ¿no? ¿Sí? Jesús satisfizo el pedido del oficial y revivió a su hijo. Ojo, que el oficial decía que estaba enfermo. ¿Qué pasó en el transcurso del que estaban hablando? Lo más seguro es que en el transcurso del que estaban hablando, el hijo del oficial murió. ¿Sí? Entonces Jesús les hace su pedido y le dice, ve que tu hijo vive. El milagro, esta señal ocurre en Capernaum. No, acuérdense que la conversación se está dando en Caná, pero el milagro se da en Capernaum, por eso es que le insistía tanto en la ubicación, ¿no? Jesús está en Caná, pero el milagro sucede en Capernaum, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? La conversación entre el oficial y Jesús, el pequeño ya había fallecido, como ya decía, ¿no? Y cuando el oficial vuelve a casa, ¿no? O sea, es decir, el oficial regresa de Caná a Capernaum y pregunta a qué hora su hijo se recuperó, se da cuenta el oficial que fue en el mismo momento que Jesús dijo que su hijo vive, ¿no? Las escrituras nos mencionan que esto es a la hora 7, ¿no? Habíamos explicado ya en clases anteriores cómo era el sistema horario de los judíos, ¿no? De 6 a 6, ¿correcto? 6 de la mañana era como que comienza el día. Entonces, podemos determinar que la hora 7 es lo que para nosotros sería la 1 de la tarde, ¿no? Eso me hace recordar, en el relato de la samaritana dice que era la hora sexta, ¿no? O sea, era el mediodía cuando hacía más calor, ¿no? Cuando pegaba más el sol, ¿no? Por eso que Jesús tenía sed. Este hecho, este milagro de revivir al hijo del oficial, hizo que el oficial y toda su familia, toda su casa, tuvieran fe en Jesús. ¿Por qué se menciona casa y no se menciona familia? Eso son cosas que también vamos a leer mucho en la Biblia, ¿no? Una casa está compuesta no solamente de la familia, ¿no? Está compuesta en este caso, por ejemplo, está cubierto de sirvientes, ¿no? En algunos casos hasta esclavos, o las familias no eran, pues, como los conocemos ahora, papá, mamá, hijos, ¿no? De repente era un núcleo más familiar, más amplio, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Yo en mi caso vivo no solamente con mi esposa y mi hijo, vivo con mis suegros, vivo, ¿no? Con la abuelita, ¿no? Entonces así era más o menos como funcionaban las casas en esos tiempos, ¿no? Y había una unidad más grande, ¿no? Por eso cuando dice toda su casa, quiere decir que no solamente su familia, sino las personas que trabajaban, que vivían con él, los siervos, esclavos, etcétera, también creyeron en Jesús, ¿no? ¿Alguna pregunta de este texto? Quiero dejarlo ahí para no ser más denso el asunto.
ya estaríamos entrando de lleno al capítulo 5, sí, al capítulo 5 del libro de Juan. Hemos hecho prácticamente todo un capítulo el día de hoy. Así que si tienen alguna pregunta, alguna acotación, de repente algo que aportar, Julio, genial. Sí, Edmundo. me parece que acá los discípulos se preocupaban con respecto a la alimentación física y no a lo espiritual. Así entiendo, así es. Así es, así es. No que se preocupara, sino que al igual que Nicodemo, al igual que la samaritana, no podían ver más allá de lo que, más allá de su sensación terrenal, ¿no? De su sensación terrenal, ¿no? Es como que tú vienes con hambre y te hablo de comida, y tú lo primero que vas a asociar en tu cabeza es, uy, tengo hambre, qué rico, voy a comerme un pan, o un arroz con pollo, un ceviche, lo que sea. Lo primero que se me viene a la mente es eso, ¿no? Pero me saca de lo que realmente está hablando Jesús, ¿no? Él no está hablando de comida, él está hablando de que esa comida es la voluntad del Padre, ¿no? Que no está hablando de agua, de beber, que él está hablando de que él es el agua viva, ¿no? La fuente de vida eterna, ¿no? Y Nicodemo le decía, tienes que volver a nacer, pero yo estoy viejo, ¿cómo un viejo va a volver a nacer? O sea, no salía más allá de su realidad física, ¿no? Y eso les impedía entender a cabalidad lo que nosotros, teniendo la Biblia en nuestras manos, entendemos, ¿no? Jesús habla de una realidad espiritual, ¿no? Él habla siempre de cómo funciona el reino de Dios. Nosotros lo entendemos porque tenemos el texto, ¿no? Pero en ese momento donde como sucedían los hechos, bien dices el mundo, ellos pensaban en comer nada más, ¿no? En comer, o sea, comida física, ¿no? Y no entendían que Jesús hablaba de algo más allá de eso, ¿no? De que la comida era la voluntad del Padre, ¿no? Que se cumpliera la voluntad del Padre, ¿no? Bueno, gracias. Espero que mis preguntas hayan sido correctas, No, es que, por porque supuesto. gracias, Julio. No, de nada del mundo. Esto nos enseña muchas cosas, ¿no? De que a veces pasamos la vida como los discípulos, ¿no? Como la mujer samaritana, como Nicodemo, ¿no? Preocupándonos únicamente de lo físico, ¿no? De qué voy a comer, qué va a pasar con mi vida, mi salud. Y son preocupaciones totalmente válidas, ¿no? Porque somos carnales, entonces, evidentemente nos preocupan esas cosas, ¿no? Yo cuando iban a Julio, nacer mi hijo, también preocupado, este niño qué se va a poner, dónde va a salir, dónde va a vivir, cómo va a estar, ¿no? Pero Julio, Dios siempre demuestra su misericordia, ¿no? Y nos lleva por donde nunca jamás nos hemos Gracias, imaginado estar, ¿no? Julio. Julio, Sí, Julio, por favor. Cierto, cierto. Julio. sí, te escucho, Julio, Nelson. Julio, Sí, te escucho. en ningún momento he escuchado que podría ser su intervención Satanás. Todavía, pues. Ah, todavía. Todavía, Estoy pues, espera, preguntando, todavía. Ya vamos a llegar ahí, porque ya vamos a llegar ahí. el enemigo está aquí a mi lado. Obviamente Satanás, siempre está actuando. Y mira lo que lo menciona. ¿En qué estado está el corazón del pueblo galileo?
que no puede, que a pesar de los hechos prodigiosos, de las cosas que dice y hace Jesús, en ese momento no creían en él. O sea, estaban imposibilitados espiritualmente ellos de creer en Jesús. Eso evidentemente es obra del diablo, ¿no? O sea, cuando hablamos del mundo, entendamos el mundo como una forma de que el mal, la perversión, la incredulidad, está como de una forma organizada, ¿no? Entonces, esta gente, el pueblo judío, el pueblo, en este caso, el pueblo que se dirige en el último texto que hemos leído, el pueblo de Galilea, a pesar de las cosas que ve, a pesar de las cosas que es testigo, que escucha, no cree en Jesús, ¿sí? Tiene un corazón, de repente, incrédulo, lleno de maldad, ¿no? ¿En qué estado? No se habla de Satanás, pero podemos ver que muchas veces actúa, ¿no? O está presente en el corazón de las personas, ¿no? Que les impide ver, que endurece su corazón, ¿no? Ojalá nunca estemos en una situación así de que nuestro corazón esté tan duro de que no podamos creer o entender las verdades de Dios, ¿no? Pero sí, o sea, no está mencionado explícitamente, pero sí está, como se dice tácitamente cuando dice, ¿no? Jesús dice, ¿no? Si no viera señales y prodigios, como diciendo, ¿no? Que ni así ustedes creen, ¿no? ¿No? Y esa falta de fe, evidentemente, eso es obra del diablo, ¿no? Sí, evidentemente sí. Julio, Julio, Sí. en segunda de Tesalonicenses, Ujú. capítulo 2, versículos 9 y 10, ¿podrías explicarnos? A ver, segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, me dices, ¿no? No, capítulo 2, versículos 9 y 10. Es correcto. A ver, inicuo consentimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con lo que engaño en iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso es lo que está, ¿quieres leer? Sí. Eso es de lo que estamos hablando de Satanás, ¿no? Esa es su obra. Claro, pero ojo que estamos hablando aquí en texto de las obras de Jesús, que Jesús haciendo obras, el corazón incrédulo, duro, pecaminoso del pueblo de Galilea les impedía creer en Jesús. No se habla del diablo o no se habla del mundo, del pecado, de manera explícita, pero sí da a entender en qué estado se encuentra el corazón del pueblo de Galilea o del pueblo judío, ¿no? En muchos casos, ¿no? Poca gente en ese aspecto creyó en Jesús. Más eran los que estaban atrás de Jesús para ver qué hacía. Es como decir de chisme, ¿no? Oye, este ya está haciendo cosas raras, ¿no? Pero mi corazón me impide, por mi pecado, por lo que sea, creer en él, ¿no? Eso es también actuar de Satanás, ¿no? Tener el corazón duro, pecaminoso, incrédulo de la palabra de Dios, de las obras de Dios. Eso es obra de Satanás también, ¿no? Pero obviamente eso va a ser más evidente más adelante, ¿no? Gracias. Sí, seguro. Bueno, entonces, lo dejamos ahí. Esta es la clase que iba a dar el día viernes, pero ya no lo voy a dar porque la está dando hoy, ¿correcto?
El próximo miércoles va a dar clase Jonathan. Yo puedo dar clase el jueves o el viernes, dependiendo de ustedes. Yo no tengo problema en darla el día jueves, como siempre. ¿Sí? Para regresar un poco a nuestros horarios normales, por decirlo así. ¿Sí? Claro. Entonces, conmigo será hasta el próximo jueves, ¿sí? No mañana, sino el próximo jueves de la próxima semana. Y con Jonathan tendrían clase el día miércoles de la próxima semana, ¿correcto? Perfecto. Cualquier cosita, cualquier consulta, me mandan un mensaje. Ya le voy a pedir a César los correos para mandarles la presentación hasta la clase del día de hoy, ¿correcto? Nada, entonces con eso me despido. Julio, o sea que el jueves no va a haber clases, Sí. este jueves. O este viernes, que diga, no va a haber clases. No, porque la clase del viernes la estoy dando el día de hoy. Ya, gracias. Correcto. Entonces, conmigo sería hasta el otro jueves. O sea, ya estaríamos, como se dice, ¿cómo se llama? Parches con la clase de Juan, ¿no? ¿Sí? Claro. Jonathan tenía unos problemitas, por eso que el día miércoles de la próxima semana, él va a estar dando la clase de que dio dar hoy y la clase del martes el próximo, ¿no? Pero va a ser el día miércoles de la próxima semana, ¿sí? Bien. Y conmigo el jueves. Así ya, entonces ya quedamos los jueves porque ya estamos acostumbrados a que los jueves sea la clase de Juan, ¿correcto? Claro. ¿Ya? Ok. Entonces, o sea, las clases, todo lo que es la semana, ya esta semana se han cumplido las clases, ¿sí? Ya. Ahí quedamos. Cualquier cosita, estamos en comunicación, siempre atentos al WhatsApp, atentos al Facebook, porque ahí que se comunica todo, ¿sí? Vamos a orar para terminar la clase y nos despedimos, ¿sí? Oramos entonces. Padre Santo, Padre Todopoderoso, gracias te doy por esto. Gracias te damos todos, Padre, por este momento de que podemos estudiar, poder compartir tu palabra, podemos aprender un poco más, podemos entender que tú quieres, Padre, que no busquemos cosas que nos desvíen de ti, que entendamos que tú eres la única fuente de vida, que tú eres la única fuente de agua viva, de vida eterna, Padre Santo. Permítanos, Padre, llevar vidas dignas, poder aprender y poder ser luz en este mundo lleno de oscuridad, en este mundo lleno de dudas. Permítanos glorificar tu nombre, Padre, con nuestros actos más que con nuestras palabras. Padre, protege la vida de cada uno de mis hermanos presentes y los son de la iglesia del Señor, aquí, allá, en todos lados, Padre Santo. Protege a los predicadores, misioneros, evangelistas, a todos aquellos que en lugares del mundo a veces arriesgan su vida, arriesgan todo, Padre, con llevar la palabra, tu santa palabra, Padre Santo. Protege nuestros trabajos, nuestras actividades, todos nuestros propósitos, Padre, te lo ponemos en tus manos. Nuestra salud y nuestras vidas, Padre, siempre teniendo en cuenta que no es nuestra voluntad, Padre, sino la tuya, que es siempre buena y perfecta. Hasta que nos podamos encontrar, Padre Santo, con mis hermanos, protégelos, Padre. En Cristo Jesús, nuestro Rey y Señor, te expresamos, Padre. Amén. Listo, hermanos. Quitamos esto.